Buenas a todos. En este vídeo vamos a resolver con Zapier un caso práctico muy común a nivel empresarial, la ingesta automatizada de datos. Aprenderemos a extraer diariamente un archivo CSV de ventas desde un servidor FTP e insertarlo en nuestra base de datos para su posterior análisis. ¿Cómo lo haremos? Básicamente, nos suben un archivo diariamente a un FTP con las ventas. Nosotros lo vamos a tener que recuperar recoger esos datos con el agente local y subirlo a nuestra base de datos. En este caso, tengo instalado el agente en mi equipo local, que tiene acceso a la base de datos que está en otro servidor. Lo ideal sería tener instalado el agente local en un equipo en el que no se pudiese apagar, idealmente en un servidor o en cualquier equipo que esté continuamente conectado. En este caso, para la prueba lo vamos a hacer a través de nuestro PC. Sí que es verdad que teniéndolo en el PC, lo que perderemos la capacidad de programar los ETLs para que se ejecuten automáticamente si apagamos el equipo. Vale. El fichero que vamos a tener que recuperar sería este. Si os dais cuenta, la nomenclatura es ventas diarias y la fecha actual, 2026 del 8 del 25, o el 25 del 8 de 2026. Vamos a extraerlo para ver cómo es su formato. Vamos a abrirlo con el bloc de notas. Si os dais cuenta, tenemos la fecha del día, es decir, que en cada uno de estos ficheros nos van a mandar solamente los datos del día. Nos tenemos también que está separado por comas y nos mandan el ID de venta, la fecha, el cliente, el producto, la cantidad, precio unitario, total, estado y región. Vamos a cerrar esto y vamos a abrir nuestro agente local. ¿Qué vamos a tener que hacer? Básicamente establecer las credenciales tanto del FTP como de nuestra base de datos y adicionalmente le vamos a meter una capa más que en el caso de que no encuentre el archivo en el FTP, nos mande un correo a nosotros o al encargado de subirnos esos datos al FTP diciéndole que no están los archivos subidos. Correo. Así que vamos a tener que poner las claves del FTP, de la base de datos y del correo. Para los que no hayáis trasteado todavía con Zapier, lo que tenéis que hacer para descargaros el agente local es iros a la parte de fuentes, de administrar puerta de enlace. Aquí os creáis este token, lo pone desde aquí, generar token. Os descargáis la puerta de enlace, el agente local para vuestro dispositivo y simplemente es un programa portable, no tenéis que instalarlo, simplemente le dais doble clic, se abrirá y ya lo podéis utilizar. Vamos a establecer las credenciales de la base de datos primero. En este caso yo voy a utilizar una base de datos de Postgre. Tenéis también para elegir otras bases de datos. En este caso nos vamos a quedar con la de Postgre y la vamos a llamar mi BD. En el host 192.
168.1.24. Esta es la IP del servidor en el que está alojada la base de datos, el puerto de entrada, que es el típico de Postgre, el usuario Postgres y la contraseña. La base de datos se llama test. Vamos a probar conexión. Nos dice que la conexión es exitosa y guardamos los cambios. Ahora vamos a crear las conexiones, vamos a guardar las credenciales del FTP y del servidor SMTP que vamos a utilizar para el correo. Vamos a llamar esto mi FTP. Tenéis para elegir también si en lugar de FTP lo estáis haciendo a través de un SFTP. Ponemos el host del FTP, el puerto por el que va a entrar, que es el típico del FTP, el usuario que vamos a utilizar y nuestra contraseña. Aquí no hace falta que añadamos ningún dato extra y le damos a guardar cambio. El siguiente que vamos a añadir es mi SMTP, que es básicamente hacia donde, o sea, el servidor que utilizaremos para enviar los correos en caso de que falle. En este caso ya os dice aquí, por ejemplo, si utilizáis Gmail o Outlook, qué servidor tenéis que utilizar, o sea, cuál tendréis que poner aquí para que os funcionase. En este caso vamos a poner el de para que sea el SMTP de Outlook. El puerto que vamos a utilizar es el 587 y vamos a utilizar el correo de contacto @sapiovers.es. Ponemos nuestra contraseña y no hace falta que le metamos ningún dato extra. Vale, ya tenemos creado la conexión a mi FTP, tenemos creada la conexión al servidor SMTP y también tenemos creada la conexión a la base de datos que nos dice que está accesible y está conectada. Ahora lo que tendremos que hacer, volvemos a la web y vamos a fuentes. Nos dice que no tenemos ninguna fuente agregada, vamos a poner una nueva conexión. La vamos a llamar mi conexión. Y la vamos a poner a través de la puerta de enlace y de la puerta de enlace que hemos creado antes. Seleccionamos la base de datos. Vale, ¿por qué nos pide que metamos aquí un nombre y aquí aquí otro nombre? Básicamente porque podemos generar
varias conexiones para una misma base de datos. Dependiendo del módulo de datos que nos interese tener en cada conexión, podemos generar varias conexiones. Le damos a guardar conexión. Nos pone que no hay ninguna tabla que se haya importado. Le damos a gestionar esquema y importar primera tabla. Y nos dice que no hay ninguna tabla en la base de datos que se pueda traer. O sea que la base de datos que le hemos metido está completamente vacía. Vamos a meter nuestra tabla del FTP a esta base de datos. Para ello tenemos que ir a ETLs, le damos a crear ETL y tenemos nuestro sistema de nodos aquí que podremos ir arrastrando y configurándolo para que podamos poner el flujo que queramos utilizar. En este caso vamos a arrastrar primero el de descargar del FTP, que es la primera parte que vamos a tener que hacer hacia nuestro equipo. En esta parte, la conexión de FTP que seleccionamos es la que hemos creado en la puerta de enlace. Le decimos que queremos que nos descargue todo lo que contenga ventas diarias. Y en ruta remota de la carpeta ponemos la de ventas. ¿Dónde queremos que lo descargue? Pues en nuestro caso vamos a querer que lo descargue. Bueno, vamos a eliminar el que descargamos nosotros antes y vamos a querer que lo descargue a ventas, a esta carpetita de aquí. Copiamos, pegamos. Le vamos a decir que una vez que lo descargue lo quite del FTP y vamos a imprimir en los logs el nombre del archivo que he descargado. En caso de que no se encuentre el archivo, le decimos que nos avisen por correo. Ponemos las credenciales que hemos dado de alta en la puerta de enlace y le ponemos, por ejemplo, a empresa que envía los datos @ejemplo.es y le decimos que quiero mis datos. Vamos a ponerle una carita de enfado. Este sería el asunto del correo y en el cuerpo del correo le decimos que no están de ventas en el FTP. Básicamente, esta opción de aquí nos permite continuar el ETL, continuar el flujo en el caso de que no se encuentren los datos, o finalizar con error. En este caso vamos a elegir finalizar con error para que básicamente no pase a los siguientes nodos, que simplemente nos lo marque en rojo, nos envíe el email y listo. Aquí también podéis poner, si queréis que os llegue el aviso a vuestro correo, ponéis una coma y ponéis vuestro email. Vamos a meter el siguiente nodo, que sería el de leer archivo. Vamos a conectarlo y
vamos a poner la ruta del archivo, que va a ser esta. Y vamos a poner que el archivo se va a llamar, vamos a copiar el nombre este, y es importante, este nombre va a ser variable, es decir, que mañana en lugar de ponerte un 25 aquí, voy a poner un 26. ¿Cómo lo resuelve Zapiverse? Tiene su sistema de variables que podemos poner, nos lo indica aquí, y si queréis leer más sobre ello podéis darle clic aquí y tenéis más información. Ponemos el año, el mes y el día, y automáticamente Zapier rellenará esta variable con el formato del día actual. El tipo de archivo es un CSV y el separador que utiliza, como hemos visto antes, es la coma. Vale, vamos a pasar al siguiente nodo, que sería cargar los datos que hemos leído y que hemos guardado en un data frame. Lo unimos. El destino es mi base de datos, la que hemos creado en el agente local. El nombre que va a tener la tabla es ventas. El sistema de inserción que vamos a dejar es el append, ya que cada día lo que vamos a hacer es coger los datos y añadirlos, es decir, crear un acumulado de datos. Le decimos que cree la tabla si no existe, y esta opción de truncar la tabla antes de insertarla la dejamos en blanco porque no queremos que nos borre los datos del día anterior. Por último, lo que vamos a meter es un nodo para que una vez cargue los datos nos mande ese archivo de CSV, nos lo mande a la carpeta de procesados. Vamos a ponerle que sea de un archivo en específico. La carpeta de origen de destino es procesados, la de origen es ventas. El nombre del archivo vamos a utilizar el mismo que hemos utilizado aquí. Y le decimos que sobrescriba el archivo si existe. ¿Por qué este nodo y no lo eliminamos? Pues simplemente porque como son archivos que pesan muy poquito, en este caso pesa 2 kilobytes y no ocupan mucho espacio, a mí me gusta crear acumulados por si algún día le pasa algo a la base de datos y no se pueden recuperar esos datos, tener la posibilidad de volver a cargar esos archivos y poder tener nuestros datos. O sea, como a modo de copia y seguridad. Una copia de seguridad más, aparte de la que ya tiene la propia base de datos y el servidor de la base de datos. Vale, pues una vez que tengamos hecho ya este flujo, vamos a ponerle el nombre al ETL, que en este caso va a ser ETL datos ventas. Guardamos. Nos dice que el ETL se ha guardado correctamente. Vamos para atrás. Y nos aparecerá ya nuestro ETL aquí.
que nos dice primero nos dice el autor que lo ha creado, en este caso nosotros, el nombre, nos dice el historial, que también lo podéis comprobar desde aquí. En este caso, como no lo hemos ejecutado todavía, no nos dice nada. Nos dice cuándo se modificó, la última ejecución y cuándo va a ser la próxima ejecución, ya que tenemos la posibilidad de programarlo. Primero vamos a ejecutarlo manualmente para ver si lo hemos creado bien o si nos da algún fallo. Nos saldrá esta ventanita y nos pondrá el proceso que está siguiendo el ETL. Nos dice que ha empezado el ETL, se descargaron un archivo del FTP, el archivo que se ha descargado es este. Se cargaron 10 filas a la base de datos y se terminó el archivo, el ETL. Cerramos la ventana, vemos que la ejecución ha sido completada con éxito. Si nos vamos al historial, podemos ver los logs que hemos visto antes en directo. Y si nos vamos al FTP y actualizamos, ya no está el archivo. Si nos vamos a la carpeta de procesados, ya tenemos el archivo aquí. Y en ventas no tenemos nada. Vale, pues vamos a ver cómo han quedado nuestros datos en la base de datos. Ahora vamos a fuentes. Le damos a gestionar esquema y luego volvemos a dar a importar primera tabla. Esperamos un segundito. Y ya nos ha creado nuestra tabla de ventas. Le damos. Si tuviésemos varios esquemas en la base de datos, podremos darle aquí, seleccionar el esquema que queramos ver. En este caso solamente tenemos uno. Tenemos la opción de importar las relaciones con otras tablas. Realmente solamente tenemos una tabla, con lo cual no va a estar relacionada con otras tablas. Y podemos importar los comentarios también de los campos y de la propia tabla de la base de datos. Tampoco, como la acabamos de crear, tampoco tiene nada creado. Le damos a importar selección. Esperamos un segundito. Y ya la tenemos importada. Aquí le podemos dar contexto a la IA de lo que significa esta tabla. Esta tabla contiene ventas diarias de nuestros productos. Y aquí también le podemos dar contexto de cada campo. Y si os dais cuenta, nos ha detectado los tipos de datos automáticamente. No hace falta establecerlos en el ETL. Aunque se podría hacer metiendo entre medias un nodo de script de Python entre leer archivo y cargar datos. Se podía definir manualmente. Vamos a volver para atrás. Bueno, como curiosidad, si le dais aquí y vais a diagrama R, podéis ver el diagrama de entidad-relación de la base de datos, que en este caso, como solamente tenemos una tabla, se ve solamente esta tabla. Y si os vais a gestionar relaciones, podéis crear las relaciones entre las distintas tablas. Si vamos a SQL, vamos a seleccionar mi conexión y vamos a decir que quiero un select from ventas. Así vemos los datos que tenemos en la tabla.
Vemos que tenemos la fecha, un total, el estado, completado, pendiente, rechazado, región, clientes, la cantidad, el ID de venta, el producto y el precio unitario. Vamos a hacer una prueba. Vamos a decirle que quiero ver mis ventas por estado, mis ventas con estado completado y por región. Con esto la IA nos creará nuestra consulta, le damos a insertar, ejecutamos. Cerramos el asistente de IA y nos dice Europa 1500, Norteamérica 1050 y Latinoamérica 300. Si vamos a gráfico, tenemos en nuestro eje X, podemos elegir los datos que queremos que se vean, en este caso es lo que tiene sentido de la región, y en nuestro eje Y, que las ventas que nos mostrarían, o sea, pondríamos las ventas. En la parte de aspecto podemos ver algunas configuraciones, por ejemplo, podemos poner la etiqueta de valores, si la queremos ver. Y vamos a ir a hacerle exactamente la misma pregunta. Desde la parte del chat. Bueno. Vamos a esperar a que genere las preguntas. En este caso ya las ha generado. Nos genera aquí, por ejemplo, ¿cuál es la facturación total de la tabla Public Ventas en el periodo seleccionado? O por ejemplo, si le damos esto, nos dice, ¿qué periodo seleccionado quieres usar para calcular la facturación total? Puedo ayudarte con un rango concreto o un periodo predefinido. Pues podemos elegir la opción que queramos. Vamos a decirle este mes. Y nos dice que son 5.250. Vámonos a una nueva conversación y le preguntamos lo mismo que hemos preguntado en la otra parte. A ver qué nos hace la IA. Básicamente nos ha hecho el mismo gráfico. Vamos a añadir a un dashboard. En este caso no tengo ninguno creado. Vamos a ponerle el título del gráfico Vamos a crear un nuevo dashboard que se llame mis ventas. Guardamos y si vamos a dashboard podremos ver el gráfico que hemos añadido con los datos que hemos añadido. Si queréis hacerle algún cambio también tenéis desde aquí. Podéis por ejemplo poner el gráfico en verde. Tenéis también desde aquí el historial para ver las preguntas que le hemos hecho.
y nos sigue sugiriendo preguntas, con lo cual vamos a preguntarle esto, a ver qué nos dice. Básicamente nos dice que el rendimiento de las ventas se concentran claramente en completados, 70%, muy por delante de pendiente, 20%, y rechazado un 10%. En volumen, esto equivale a 7 ventas cerradas, 2 en espera y una descartada, lo que muestra una distribución muy favorable hacia el cierre. Como veis, aquí ha fallado al hacer nuestro gráfico. No tiene sentido un 7% porque debería ser un 70%. Pues le damos aquí a reparar visualización con IA. Y ya nos arregla nuestra visualización. Si lo queréis ver de otra forma, podéis seleccionar otro tipo de gráfico desde aquí. En este caso el que nos ha hecho el Cell de Donut. Y también tenéis para darle aspecto al gráfico. Si queréis ver en formato tabla desde aquí, y si queréis comprobar la query que ha creado, lo podéis ver aquí. Por último, como es un caso en el que nos van a mandar el fichero todos los días, vamos a ir a ETLs y vamos a programar nuestro ETL para que se ejecute todos los días. Tenéis varias opciones, por ejemplo, cada X minutos, cada hora, diariamente, semanalmente, o si os gusta la típica forma de cron que tiene Linux, pues de esta manera. Nosotros vamos a hacerlo diariamente y le vamos a decir que se ejecute a las 8 de la mañana y lo guardamos. Una vez que lo guardamos, como distinción visual se va a ver la fecha de la próxima ejecución en verde, el icono en verde y una barrita lateral también en verde. Y con esto ya quedaría nuestro ETL listo y se ejecutaría todos los días a las 8 de la mañana, importándonos los datos a la base de datos o avisándonos por email en caso de que no nos hayan enviado esos datos. Espero que os haya resultado interesante y útil el caso práctico y un saludo.